Quiero seguir compartiendo con ustedes los aspectos que en su bondad el Padre nos ha concedido a través de Cristo. Las riquezas que en Cristo nos han sido concedidas hablan de los derechos legales que al convertirnos en hijos de Dios son parte de nuestra herencia y que por ser nuestras necesitamos conocerlas y aprender a echar mano de ellas para hacerlas efectivas en nuestra experiencia de vida. En el primer mensaje de esta serie que compartí el domingo pasado, vimos que el Padre nos amó, nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Estas cuatro cosas que Dios hizo, lo enfaticé, espero que les resulte muy claro el concepto. Se nos dieron por gracia, diga conmigo, por gracia. ¿Qué significa esto? Que no nos lo ganamos, que no es algo que recibimos por merecerlo, que no es una recompensa, es algo que al Padre, en su misericordia, le ha placido darnos. ¿Qué ha hecho Dios, el Padre, con una persona que ha nacido de nuevo? No con alguien que asiste a las reuniones de la iglesia, no con alguien que memoriza el Salmo 23, no con alguien que al saludar dice el Señor me le bendiga, no, con alguien que ha nacido de nuevo, porque esto es un apunte muy relevante, muy importante. Estas realidades, estas cuatro realidades hechas por Dios son realidad en la vida de alguien que ha nacido de nuevo. Cuando una persona ha experimentado el nuevo nacimiento, no un cambio de religión, no un cambio de vocabulario solamente, sino un nuevo nacimiento, la Escritura nos informa que la gracia de Dios trae como resultado a la vida de esa mujer, de ese hombre, estos cuatro beneficios, ¿sí? El primero, nos amó. El segundo, nos dio vida. El tercero, nos resucitó. Y el cuarto, nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Después que el apóstol Pablo comunica estas gloriosas verdades, toca algunos aspectos que vale la pena considerar. Las y los invito a que ahora me acompañen para entrar a este segundo mensaje dentro de la serie y que titulo Cercanos, Conciudadanos y Miembros. ¿Puede decir esto conmigo? Diga, cercanos, conciudadanos y miembros. Leamos para entender esto. Efesios capítulo 2, versos 11 al 22. Un poco extenso, pero para que la idea sea completa. Así está escrito, Efesios capítulo 2, versos 11 al 22. Por tanto, permítame, antes de seguir leyendo, aprendamos a conectar los asuntos. ¿Por qué? Porque una realidad que todo buen estudiante de las Escrituras debe conocer es que originalmente los escritos que están incorporados a lo que hoy llamamos Biblia no fueron escritos con capítulos y versículos. ¿Ok? Pablo no escribió capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 2. No, Pablo escribió una carta de principio a fin, como una carta que usted y yo escribiríamos y que no le pondríamos ni capítulos ni versículos. La idea de agregarle, de incorporar a los textos bíblicos el capítulo y el versículo vino del deseo de poder localizar las verdades que llaman nuestra atención. ¿Por qué digo esto? No quiero comenzar con una polémica. Digo esto simplemente porque necesitamos conectar una cosa con la otra. Yo no quisiera que el mensaje de hoy usted lo disasociara del mensaje de la semana pasada. La semana pasada que analizamos que el Padre nos amó, nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar, Pablo dice, por tanto, ¿qué significa esto? Ya que Dios hizo esto por gracia, por tanto estos son los efectos. ¿De acuerdo? Por eso el apunte, así inicia esta parte. Por tanto, acordaos que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, yo ya he tratado de hacer claro este concepto. ¿Qué significa ser gentil? Significa ser no judío. Una palabra un poco más fuerte que describe lo que significa ser gentil es pagano. ¿Ok? Es lo mismo, suena un poquito más fuerte, pagano. Si yo le digo a alguien, eres gentil, parece que lo estoy alabando, y si le digo a alguien, eres pagano, parece que lo estoy ofendiendo, pero las dos cosas son lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, dice Pablo, acuérdense por tanto que en otro tiempo ustedes, los receptores de la carta, los gentiles en cuanto a la carne,
eran llamados, atención, antes de estas cosas, ustedes como gentiles eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Tranquilos, no se preocupen, no vamos a hablar tanto de la circuncisión, pero lo que sí quiero es que usted note que el apóstol está entrando a un argumento diciendo, puesto que ustedes no eran parte del pueblo judío, puesto que ustedes no eran considerados como descendencia de Israel, estaban en una condición distinta, ¿sí? Pero por tanto, acuérdense de que ustedes que en otro tiempo vivían esa realidad, ustedes eran llamados incircuncisos por los circuncidados, es decir, ustedes eran llamados gentiles o paganos por los judíos, ¿de acuerdo? Dice, en aquel tiempo, atención, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús. Si usted es sabia o sabio, yo la invito a considerar dar un aleluya en este momento, aunque el predicador no está levantando la voz ni diciendo algo que le emocione, porque esto es glorioso. Pero ahora en Cristo Jesús, aleluya. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿de cuáles dos pueblos? Judíos y gentiles. Porque de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, los conceptos que nos separaban, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Note, de los dos pueblos quiso hacer un solo hombre, no un solo pueblo. Vale la pena considerar esto. Está diciendo, eran dos pueblos, había una pared intermedia, los circuncidados, los incircuncisos, estaban enemistados, estaban distanciados, estaban alejados unos de otros, pero Él vino para hacer la paz mediante la cruz y de los dos pueblos hacer un nuevo hombre. Esto es importante, porque el nuevo hombre es la iglesia. Porque el nuevo hombre es el cuerpo de Cristo en la tierra, que ya no tiene una diferenciación de pueblos. No es colombiano, no es mexicano, no es estadounidense. Es el nuevo hombre creado en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Continúo. Dice, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a aquellos que estaban cerca. Sigue hablando, judíos, gentiles. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, todo por favor acompáñeme y diga, así que ya no son ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si hemos estado atentos a lo que se ha venido enseñando, a lo que a través de estos años, estos últimos años hemos venido acumulando entendimiento, esta lectura ya no debe ser ningún problema para nosotros. Debe ser algo glorioso, algo que nos siga enriqueciendo con las riquezas de Cristo. Yo quiero insistir en el hecho de que las riquezas que nos son otorgadas en Cristo no tienen que ver con aspectos materiales solamente o únicamente,
sino que habla de derechos legales, habla de un estatus distinto, de una circunstancia diferente, que cuando la hija de Dios, el hijo de Dios, lo comprende, hace lo posible por conocerlo, entenderlo y luego lo asimila, entonces puede comenzar una nueva dimensión de vida que puede producir todas las demás cosas. Por tanto, al leer estas expresiones, nos damos cuenta por qué he titulado al mensaje Cercanos, Conciudadanos y Miembros. Pero quisiera hacer un paréntesis antes de seguir avanzando en esto para analizar un poquito, porque para entender lo que el apóstol está comunicando, necesitamos hacer un esfuercito para tratar de entender quiénes fueron los receptores originales de esta carta. ¿Quiénes eran los efesios? Bueno, Éfeso en aquella época era el centro mundial de adoración a ídolos del Imperio Romano. Éfeso fue la central, fue la sede de la adoración a Artemisa o a Diana de los efesios. Espero no ofender a nadie porque no es la intención, quiero solamente explicarlo. Era como la Basílica de Guadalupe en México. ¿Me hago entender? Un centro de adoración a esta deidad, a Artemisa o a Diana de los Efesios. Asimismo, al mismo tiempo, no solamente era un centro de idolatría, sino que era un imán para la inmoralidad sexual y para cualquier tipo de búsqueda de placer imaginable. Era un lugar donde la depravación estaba al día. Por otro lado, en cuanto a las ideas, filosofías impías y ocultismo espiritual competían por la atención en el próspero mercado de la ciudad. O sea, hay 4 elementos aquí: idolatría, inmoralidad, filosofías y ocultismo. Ahí, en medio de un ambiente tan adverso para el evangelio como ese, se piensa, hay ciertos fundamentos para pensar de esta manera, que fueron Priscila y Aquila los que llevaron el evangelio por primera vez a esa región. El apóstol Pablo no estableció esa congregación en Éfeso, sino que el apóstol en su segundo viaje misionero conoció a esta congregación, pero fue establecida, se piensa, por Priscila y Aquila. Aquellos que, si ustedes lo recuerdan, son esos 2 personajes bíblicos que ayudaron a Apolos a actualizarse respecto al entendimiento del pacto que ahora estaba vigente gobernando a la iglesia. Porque cuando tengan tiempo, en el libro de los Hechos, sabemos que Apolos tenía muchas características, tenía una vehemencia, tenía una pasión, tenía un celo por enseñar, pero estaba limitado, así nos informa la Escritura, dice, aunque solo conocía hasta el bautismo de Juan. Pero escuchándole, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le explicaron más ampliamente el camino del Señor, le hicieron un upgrade, le hicieron una actualización, y Apolo se convirtió en alguien totalmente útil para que el evangelio siguiera corriendo con más precisión en aquella época y en aquellas regiones. Bueno, Priscila y Aquila son los que llevan el evangelio a aquella región. Comienza a levantarse una iglesia, y aquello era una cosa impresionante, porque en medio de una ciudad, en medio de una área geográfica con estas 4 características: una grande idolatría, una fuerte inmoralidad sexual, fuertes filosofías impías y un ocultismo espiritual, en medio de eso levantar una congregación fue algo portentoso, fue algo glorioso. Sin embargo, como esa gente que salió de esos extractos fue la que se integró a la iglesia de Cristo, obvio que ellos, a través de sus familiares, sus vecinos, sus amistades, pues estaban siendo influenciados por muchas maneras de pensar distintas. Por eso al apóstol le interesó mucho enviar esta carta a Éfeso, porque los nuevos convertidos que salían de ese entorno necesitaban una forma totalmente nueva de verse a sí mismos y de relacionarse con Dios.
Pablo quería que esta gente pensara de sí mismos, pensaran de ellos mismos como personas unidas a Cristo, un pueblo con una nueva identidad radicalmente distinta, que ya no se identificaran con esas otras características, sino que se vieran a la luz de la obra que Cristo hizo en ellos. Por eso, en Efesios, familia, vamos a encontrar la intención del apóstol por reivindicar o levantar, elevar el concepto de la iglesia, para que así los receptores de la carta no se identificaran con lo que les rodeaba, sino con aquello que les había sucedido al estar en Cristo. ¿Me hago entender? Por eso, si le parece un poquito aburrida esta nota, me gustaría que superara ese aburrimiento, porque esto es importante. Nuestra conversión a Cristo no ha sucedido en un contexto muy distinto al de los efesios. ¿Hay idolatría en México? ¿Hay inmoralidad sexual en México? ¿Hay filosofías impías en México? ¿Hay ocultismo espiritual en México? Sí. Sin embargo, en medio de todo eso, el glorioso evangelio de la gloria de Cristo ha llegado a nosotros y hemos respondido. Gracias a Dios hemos respondido. Gracias a Dios podemos decir: estoy en Cristo, he nacido de nuevo. Sin embargo, estos 4 elementos circunstantes siempre están ahí presentes, tratando de regresarnos, de desanimarnos, de desalentarnos. Por eso espero que me explique cuando declaro lo siguiente: vale la pena considerar estos aspectos para afirmar nuestra fe y para entender las riquezas que en Cristo nos han sido concedidas, para que ningún tipo de presión, ni de idolatría, ni de inmoralidad, ni de filosofía, ni de ocultismo llegue a distraer la obra que Cristo ha hecho en nuestra vida, para que permanezcamos alertas y listos para seguir creciendo y seguir avanzando. Ahora, una vez entendido el contexto en el que la carta es escrita, entonces nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo comienza a considerar cuál es la condición del ser humano antes de estar en Cristo. Regáleme su atención, sígame por favor, porque lo que vamos a leer tiene el potencial de ubicarnos en esta riqueza tan gloriosa que por gracia hemos recibido. ¿Qué está haciendo Pablo en estos versículos? Bien, una vez que entendemos cuál es el contexto que rodeaba a los efesios, que habían salido de esa circunstancia, esa situación, para venir a incorporarse a la iglesia, Pablo los quiere animar, pero para animarlos tiene que recurrir a la realidad en la que los efesios y todos nosotros en consecuencia vivíamos antes de estar en Cristo. Mire cómo Pablo describe la condición del ser humano antes de estar en Cristo. Esta es la frase, dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo. ¿Puede decir esto conmigo? Diga: sin Cristo. ¿Qué es estar sin Cristo? Número 1, alejados de la ciudadanía de Israel. 2, ajenos a los pactos de la promesa. 3, sin esperanza. Y 4, sin Dios en el mundo. Esto vale la pena ser analizado, familia, porque estas situaciones tienen que ver con la realidad que vive una persona cuando no está en Cristo. Me gustó mucho la analogía que utilizaba Normita ahorita que estábamos en el tiempo de alabanza, porque queriendo explicarnos un poco lo que significa estar en Cristo, usó la figura del avión. Usted sabe que cuando estamos dentro del avión, cuando estamos en el avión, nos gobiernan otras leyes, ¿sí? Si yo estoy fuera del avión, me gobierna la ley de la gravedad. Pero si yo estoy dentro del avión, me gobierna la ley de vuelo. La ley de la gravedad dice que un cuerpo no puede despegarse mucho tiempo de la superficie terrestre, porque la fuerza magnética que existe en el centro de la Tierra atrae los cuerpos hacia sí, de tal manera que un cuerpo no puede durar mucho tiempo separado de la superficie de la Tierra. Inténtelo y verá que son unos segundos nada más cuando usted salta. Pero cuando entramos al avión, al estar dentro del avión, nos gobiernan otras leyes, las leyes de la aerodinámica. La aerodinámica dice, al contrario de la ley de gravedad, que si un cuerpo tiene fuerza de propulsión constante y alas en posición correcta, puede permanecer despegado de la superficie terrestre y es imposible que caiga mientras estos dos elementos estén presentes. Y esto tiene que ver precisamente con el efecto de estar en Cristo. Romanos capítulo 8 versículo 2
el apóstol Pablo expresa y dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando yo entiendo que ahora, por estar en Cristo, en el avión, usando esa figura, me gobiernan otras leyes, entiendo lo que Dios quiere hacer conmigo y a través de mí, porque estoy en Cristo, no fuera de Él. Si estoy en Cristo, otras leyes me gobiernan. Es otra dimensión a la que yo pertenezco. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque Pablo dice que estábamos sin Cristo, fuera de Cristo, alejados de Cristo. Tal vez algunos de nosotros, en nuestra manera de pensar, antes de nuestra conversión a Cristo, antes de ese nacimiento de nuevo en Cristo, tal vez lo mejor que se podía decir de nosotros es que éramos personas buenas y que si bien no estábamos en Cristo, estábamos cerca de Dios. ¿No es verdad? ¿No ha dicho usted alguna vez eso de un hijo, de un familiar, de un amigo? Cuando usted le pregunta: oye, ¿y es cristiano? No, pero están bien cerquita de Dios. Qué lindo, suena maravilloso eso, pero hay un problema. Si no estoy en Cristo, o sea, déjeme usar otra vez la figura del avión. Oye, ¿pero está en el avión? No, pero está cerquita. No se enoje, no estoy chocheando, no estoy enojado ni juzgando a nadie. No, es para tratar de que entendamos la condición cuando no estamos en Cristo. No importa qué tan cerquita estés del avión, mientras no estés dentro del avión, te sigue gobernando otra ley. Voy a usar esta analogía. Mientras estés cerca del avión y no dentro del avión, te sigue gobernando una ley que te jala hacia abajo, que te lleva a denigrarte. Amada, amado, y aprovecho la oportunidad para decirte: no se trata de estar cerca de Él. Bueno, no soy todavía un cristiano, todavía no le entrego mi vida a Cristo, todavía no nazco de nuevo, pero me gusta mucho cómo se siente cuando estoy ahí. Eso sería el equivalente a decir: me encanta cuando la turbina empieza a girar y se siente rico el aire. Bueno, depende de qué lado de la turbina estés. Porque si estás en el lado correcto, pues te está cayendo airecito, ¿verdad? Pero si estás en el lado opuesto, te está absorbiendo y eso es fatal. De hecho, cuando nos toca abordar los aviones en plataforma, cuando no hay un túnel para llegar al avión, ¿qué nos dicen? Rodee el ala, no pase cerca de la turbina. Bueno, estoy usando una analogía nada más, ¿sí? Tendrá sus detalles ahí que no encajen, pero creo que esto sí, ¿verdad? O sea, no es lo mismo decir está cerca del avión que está adentro del avión. Porque por muy cerca, es más, imagínese a alguien decir no está dentro, pero está pegado a la puerta. ¿Qué va a suceder con esa persona cuando el avión despegue? Que ya no va a estar tan pegado, aunque sea Tom Cruise, no va a estar tan pegado al avión, esa es la verdad. ¿Me hago entender? Bueno, qué interesante es la declaración de Pablo cuando dice que estábamos sin Cristo. Estar cerca de Cristo, pero no en Cristo, revela un vacío, revela un hueco, y ese hueco puede ser enorme. Les explico. Hay gente que entiende, conoce, incluso admira las enseñanzas de Cristo, pero que no ha rendido su vida a Él. Y la verdad es que hasta que no vengan a conocerle, hasta que no experimenten el nuevo nacimiento, seguirán cerca de Él y a la vez tan lejos. Seguirán estando sin Cristo a pesar de creer y de sentirle muy cerca. Seguirán atados, seguirán la corriente del príncipe de este mundo, seguirán cumpliendo los deseos de las pasiones de su carne, siendo hijos de ira lo mismo que los demás humanos. Lo mejor que se puede decir de uno nacido de nuevo es: está cerca de Cristo. Claro que lo que Dios quiere no es que estemos cerca de su Hijo, sino que estemos en Él y Él en nosotros. Hágame un favor, ayúdeme. Tal vez mi lenguaje tal vez tengo el lenguaje complicado, como dice Sanz. Voltee con alguien ahí y dígale: no es suficiente con estar cerca de Cristo. Necesitamos estar en Cristo. Una persona
que está sin Cristo o fuera de Cristo, no importa que tan cerca esté de Cristo, sigue habiendo un vacío y desafortunadamente esto se complica, porque la primera declaración dice, estaban alejados, estábamos sin Cristo. Pero luego viene la segunda declaración, dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Y por favor aquí les suplico su atención, porque voy a hacer una aclaración que si no la entiende, no hace un esfuercito por entenderla, me va a malinterpretar, va a pensar que estoy hablando en contra de los judíos o de los israelitas y no tengo esa intención. Cuando Pablo dice que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, familia, no se refiere a la necesidad de ser judío para poder estar en Cristo. ¿A qué se refiere? Atención. A lo que Pablo se refiere es que éramos extranjeros. Diga por favor conmigo, extranjeros. ¿Qué es un extranjero? Un extranjero es un extraño. Es alguien que vive en un país al que no pertenece. Es alguien que no tiene los derechos de ciudadanía. Es alguien que puede disfrutar estar en un país mientras las cosas no se compliquen. Pero en cuanto las cosas se compliquen en el país, ¿quiénes son los primeros que van a ser exiliados? Esto es delicado. No estoy hablando mal de ningún familiar suyo, estoy hablando de lo que Pablo quiso decir. ¿Me hago entender, verdad? Espero que sí. Es decir, está hablando de que nosotros, sin Cristo, por más cerca que estemos, seguíamos siendo extranjeros. ¿Me hago entender? Un extraño, alguien alienado, alguien que está ahí pero que no pertenece allí. Y esto es algo que vale la pena ser aprovechado también, familia, para recordarte. No se trata de estar en la reunión, no se trata de participar de la reunión, de cantar lindo, de aportar recursos solamente. Qué lindo todo eso, pero si eso lo sigues haciendo como extranjero, me temo que no está teniendo el efecto que tú creías que tenía. Bueno, no soy creyente, no he recibido a Cristo, pero soy de los que más aporto, tal vez Dios vea eso y me dé la ciudadanía. Me temo que no es así. ¿Y por qué me temo que no es así? ¿Estoy descalificando a alguien? No, me estoy fundamentando en las Escrituras. Maestro, dijo Nicodemo, Juan capítulo 3, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de Dios? Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿No puedes qué? Ni siquiera verlo. Unos versículos más adelante, cuando Nicodemo argumenta, dice, pero ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Puedo entrar por segunda vez al vientre de mi madre y volver a nacer? A ver, Nicodemo, lo que es nacido de la carne es carne. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. No lo puedes ver y no puedes entrar. Atención, no es mi calificación. No es un pastor que está descalificando gente, unos son de acá y otros. No. Vaya, ¿qué más quisiera yo? No descalificar en lo más mínimo a nadie. Como Pablo le dijo al rey Agripa, ¿qué más quisiera yo? Que todos fueran como yo, pero sin estas cadenas que tengo en mis manos. ¿Sí? Pero la realidad es que cuando estábamos lejos, cuando estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, lo que Pablo está queriendo decir es que no se tienen derechos de ciudadanía mientras estemos en esa condición. Y para tratar de ilustrar un poco más esa condición y que quedara claro en los receptores de la carta, el apóstol Pablo recurre al ejemplo de los judíos y los gentiles. Les explico lo más rápido que pueda. Los judíos tenían una nación sobre la cual Dios reinaba. Se gloriaban en el hecho de que Dios era la cabeza de su nación. Todos los judíos tienen normalmente un sentido de destino, un sentido de protección de Dios, ¿sí? Un sentido de pertenecer a un pueblo que vive bajo la supervisión de Dios. En pocas palabras, siempre se han sabido el pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Pero los paganos o los gentiles no.
Los gentiles ni siquiera sabíamos esto, sabíamos, ya no estoy hablando de los efesios paganos, sino de todos los que estábamos alejados de Cristo. ¿Me hago entender? No sabíamos nada de esto. En el mundo pagano, lo único que sabemos es que tenemos un panteón de dioses. ¿A qué me refiero con esta expresión? Los griegos tenían su lista de dioses. Los romanos tienen su lista de dioses también. Los persas tenían otros más. Todos los dioses de aquellos pueblos eran tan irritantes y poco fiables como los humanos mismos. Los paganos vivían en un mundo en el cual estaban siempre expuestos a poderes que reconocían muy superiores a ellos mismos, pero en los cuales no había coherencia y sobre todo, regáleme su atención, en los pueblos paganos no existía y no existe todavía el concepto de amor a Dios y de amor de Dios. Permítame explicarle esto. Las culturas paganas, de acuerdo a lo que podemos leer, de acuerdo a lo que tenemos acceso en nuestras generaciones, los paganos nunca tuvieron conceptos de que Dios los amara a ellos, y ellos nunca pensaron en amar a Dios. No sé si me hago entender. ¿Cuál era la relación de los pueblos paganos con sus dioses? De temor, de angustia. Hagamos un sacrificio para aplacar su ira. Hagamos esto para ver si no nos destruye las cosechas. Hagamos esto para ver si nos protege nuestros campos. ¿Qué relación de amor es esa? Ninguna. Es obvio que los pueblos paganos no tienen este concepto. Nunca se supieron amados por sus dioses, y ellos jamás desarrollaron un entendimiento de amar a sus dioses. El único pueblo en esta tierra que desde antaño se sabe amado por Dios y se sabe convocado a amar a Dios es el pueblo judío. ¿Me hago entender? Por tanto, no es estar hablando mal de los judíos, todo lo contrario, es hablar súper bien de ellos. Sin embargo, Pablo los pone como un ejemplo, y lo que está haciendo es dar a entender que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, del conocimiento que tiene un israelita de saberse amado por Dios y saberse convocado a amar a Dios. Nosotros no nos sabíamos ni amados ni convocados a amar. No sé si me hago entender. Espero que sí, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Pero todavía esto va más allá. Pablo dice que estábamos sin Cristo, que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, pero luego dice ajenos a los pactos de la promesa. Los pactos a los que Pablo se refiere acá son las promesas, los acuerdos, los compromisos que Dios había hecho con Abraham, con Jacob, con Moisés, con David y algunos otros personajes bíblicos, en los que Dios, había prometido hacer ciertas cosas y los hombres cumplían la parte que les correspondía. Los israelitas estaban conscientes de estos acuerdos, pero no los gentiles. Los gentiles éramos ignorantes de todo esto. La primera vez que le hablaron de Abraham, ¿usted qué pensó? La primera vez que usted escuchó la historia de Moisés, ¿qué pensó? Sea honesta, sea honesto, ¿qué pensó? ¿Y esos quiénes son? ¿Y esos qué? ¿Por qué no nos hablaron de ellos en la escuela? ¿Por qué no nos enseñaron en nuestros estudios seculares de esto? Porque estas son cosas que pertenecen a la nación judía, no al mundo gentil, no al mundo pagano. A nosotros nos enseñaron que el humano es el que tiene que salir adelante, que no necesita la ayuda de Dios. Gracias a Dios nos dimos cuenta que estábamos equivocados, y gracias a Dios hoy sabemos que somos amados por Dios y somos convocados a amar a Dios y tenemos comunión con Él. Ha sido restaurado. Esa es parte de nuestra riqueza. Entonces, lo que Pablo está describiendo es precisamente que los gentiles, en absoluta ignorancia, sin ningún tipo de esperanza en el futuro, estábamos estrictamente dejados a nuestros propios recursos. Y es la razón por la cual el apóstol hace la cuarta declaración. Dice que estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, y ahora viene esta declaración: sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se puede usted imaginar la condición en la que Dios nos vio antes de que viniéramos a Cristo? ¿Puede usted pensar por un momento qué esperanza nos animaba a nosotros a vivir en esta tierra?
¿Puede imaginar usted, haga un esfuerzo después de lo que he tratado de explicarle, puede imaginar usted una condición peor que encontrarse en este mundo sin Dios? Piense por un momento, solo por un momento. Solo dense el permiso de dejar que este pensamiento cruce por su mente. ¿Qué es el ser humano sin Dios? Piénselo. ¿Con cuánta razón el ser humano ha concluido que desciende del mono? ¿Me perdona? ¿Me perdonan, amigos que nos ven en la transmisión? El hombre sin Dios es un animal. Sus razonamientos simplemente le llevan a concluir: soy un animal evolucionado. El hombre sin Dios no tiene esperanza. ¿Qué es la vida sin Dios? Neblina que pasa, escribió Salomón. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es esto sin Dios? Ahora, dese un permisito, y aquí no estoy tratando de convencerle de nada, solo dese un permisito. Piense, ¿y qué es el hombre con Dios? Porque si Dios no existe en la mente del hombre, entonces no le vamos a rendir cuentas a nadie, comamos y bebamos que mañana nos morimos. Pero si Dios existe, entonces caminemos con cuidado que mañana rendiremos cuentas. Esa es la gran diferencia. Por eso Pablo declara a la gente sin Dios en esta triste realidad, en esta triste condición, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa y, en resumen, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero una vez el apóstol nos ubica, al recordarnos la condición que teníamos sin Cristo, comienza ahora a construir las gloriosas verdades de la gracia que se nos han otorgado y con la que hemos sido enriquecidos. ¿Qué hace Pablo? Levantar la voz para decirle a los receptores de la carta: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amadas, amados, si tienen un aplauso, este es un buen momento para brindarlo al Señor. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Viéndonos en esa condición, viéndonos en esa realidad, ¿qué hizo? Nos trajo la gracia por medio de Cristo. Y cuando respondimos de manera positiva a esa gracia, dice Pablo: pero ahora la buena noticia es que están en Cristo Jesús. Ayúdeme, por favor. Voltee ahí con la persona que tiene a su lado, toque un poquito ahí su hombro, su regazo y dígale: pero tranquila, tranquilo, que ahora estamos en Cristo. Ahora permítame un momento, una nota una nota de congruencia. Dígale: sí estamos, ¿verdad? Porque si no estamos, ¿dónde estamos? Cerca del avión, pero no dentro del avión. Entonces, tranquila, tranquilo, que ya estamos en Cristo. Si es que estamos. Porque si estamos, qué maravilla. Que no importa lo que en otro tiempo, lo alejados que en otro tiempo hubiéramos podido estar, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y aquí es necesario, familia, es muy necesario que consideremos que el apóstol está haciendo referencia a la sangre de Cristo y no a la muerte solamente de Cristo. Permítame aclararle esto. ¿Por qué el apóstol está apelando a la sangre y no a la muerte? A ver, porque bien pudo escribir: pero ahora en Cristo Jesús hemos sido hechos cercanos por medio de su muerte. No dice por medio de su muerte, dice por medio de su sangre. Es necesario que consideremos que el apóstol Pablo está haciendo referencia a la sangre. Esto es relevante, ¿por qué? Porque la muerte de nuestro Salvador
fue un sacrificio, no una muerte natural. No murió de vejez en una cama, sino sacrificado en una cruz. Fue una muerte violenta, una escena sangrienta, cruenta, fea, impresionante. Un hombre desgarrado sobre la cruz con su sangre corriendo y cayendo a tierra. ¿Qué es lo que el Padre está intentando con esta imagen, con esta expresión verbal? Dios quiere que nos acordemos de esa violenta muerte, porque la violencia, familia, es el resultado final del paganismo. Es la expresión final de una sociedad sin Dios. La crueldad se presenta, atención, la crueldad se presenta inmediatamente cuando el amor y la verdad desaparecen de una sociedad. Una sociedad que deja de amar, una sociedad que deja de hablar la verdad, comienza a aparecer en ella los estragos de la violencia. Y lo que Dios está haciendo simplemente es recordarnos por medio del apóstol que cuando la humanidad había hecho lo peor que pudo con su Hijo, su amor descendió a ese lugar y, utilizando ese acto violento, comenzó a redimir, a llamar de nuevo a aquellos que estábamos alejados para atraerlos cerca por medio de la sangre de Cristo. Esa sangre derramada en el Calvario es el recordatorio de lo que el ser humano puede producir, pero esa misma sangre es el recordatorio de lo que nuestro amoroso Dios puede producir con la tragedia humana. Cuando entendemos lo que Él es capaz de hacer, entonces nos maravilla su gracia y decimos: alabado sea Dios que nos mostró su gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Por medio de la sangre de Cristo, escúcheme, por medio de la sangre de Cristo, todas las ventajas, ¿cuántas dije? Escuche lo que le digo. Por medio de la sangre de Cristo, todas las ventajas que los judíos llegaron a tener fueron conferidas sobre los gentiles, sobre los ignorantes, los paganos, los oscurecidos en su pensamiento, me perdona, los tontos, los que estábamos luchando desesperados para encontrarle sentido a esta vida. La sangre de Cristo es precisamente el elemento que hace que ahora los que estábamos lejos, los que no teníamos ciudadanía, los que no conocíamos las promesas, los que estábamos sin esperanza y sin Dios, ahora somos receptores de todas esas garantías, porque somos hijos de Dios. Mirad, mirad, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que ahora seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está intentando enfatizarnos la extremadamente asombrosa maravilla de la gracia de Dios. Gracia que dejó de lado todos los lastres. Sí, ¿por qué? Porque nos entrega esas garantías por gracia, sin necesidad de templo, de ley, de sacerdotes o de sacrificios. Con una sola sangre nos hizo cercanos por medio de Cristo. Dejó a un lado el Señor todos esos lastres y nos alcanzó y nos encontró tal como éramos. Y nos trajo cerca de Él, nos metió al avión. Lo hizo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por esa gloriosa sangre, ahora se nos declara cercanos a Dios. Vamos, ayúdeme. Voltee con alguien y diga: aquí está parte de tu herencia. Eres declarado, declarada cercano a Dios, reconciliado con Dios, reconectado con Dios. Amada, amado, usted puede pensar: pues qué riqueza. Analice lo que estoy tratando de decirle y se dará cuenta que si hay una riqueza es esta. ¿Cuál? Justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Yo hablo, Él me escucha. Él habla, yo lo escucho. Tengo comunión con Dios. ¿Por qué? Porque soy cercano a Dios. Ayúdeme, dígale a alguien ahí cerca suyo: tranquilo, que ya no estamos lejos.
nos acercaron a precio de sangre. Amén. Si alguien tiene un Kleenex o algo, hágame llegar una ayuda, porque se me olvidó mi pañuelo y estoy acá batallando un poquito con el sudor. Ok, y si hemos sido hechos cercanos a Dios, ¿qué sucede? Pues que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos. Muchas gracias, Néstor. Gracias, ahorita se los regreso, los que me queden. ¿Qué pasa? Si esa sangre ha sido el elemento clave para acercarnos a Dios, para estar cerca de Dios, ¿qué sucede? Diga conmigo, por haber sido hecho cercano, vamos, dígalo, por haber sido hecho cercano, ya no soy extranjero, ni soy advenedizo. ¿Qué soy? Conciudadano y miembro de la familia de Dios. Una nota interesante. Dice Pablo que por haber sido hechos cercanos, ahora somos conciudadanos ¿de quién? ¿De los judíos? No. ¿Somos conciudadanos de quién? De los santos. Ya no importa si son de origen judío o son de origen gentil. Vean por favor la sabiduría, la congruencia en los escritos del apóstol. No está diciendo, fíjese cómo nos declaró primero: alejados de la ciudadanía de Israel. Pero una vez que estamos en Cristo, ya no nos declara conciudadanos con los israelitas, nos declara conciudadanos de los santos. ¿Por qué? Atención, ya habrá tiempo para aclarar un poco más esto, pero por ahora, atención, porque los santos son el nuevo hombre, que ya no es hombre ni mujer, judío ni gentil, esclavo ni libre, mexicano o estadounidense, sino una nueva creación en Cristo Jesús. Amén. Se nos declara conciudadanos con los santos. Después de haber vivido tan ignorantes y tan lejanos, ahora se nos declara miembros de la familia de Dios. Amadas y amados, esta es nuestra riqueza. Estas son las inescrutables riquezas de Cristo, que habiendo sido tan lejanos, tan ignorantes, tan pobres, tan sin esperanza en el mundo, ahora por estar en el avión, ya no nos gobiernan las leyes que antes nos jalaban hacia abajo. Ahora nos gobiernan las leyes que nos impulsan hacia arriba. La ley del Espíritu de vida en Cristo me libra de la ley del pecado y de la muerte. Alguien que se sepa nacida de nuevo, nacido de nuevo, que lo diga con congruencia y se goce al decir: soy una nueva criatura en Cristo el Señor. No tiene nada que ver si mi origen humano fue mexicano o de cualquier otra nación. No tiene nada que ver si Dios me encontró cuando yo andaba en el narco o era hijo del gobernador. No me interesan ese tipo de cosas. Dijo Pablo: todas esas cosas que antes eran mis credenciales las tengo por basura y las he llegado a considerar pérdida con tal de obtener el conocimiento de Cristo, porque esto es mi riqueza. Vamos, alguien dígalo conmigo: esta es mi riqueza. Voltee ahí con alguien y dígale, como si usted lo estuviera entendiendo así al 100%, nos enriquecieron con esta nueva condición. Cercanos, conciudadanos y miembros. Dígalo conmigo: cercanos, conciudadanos y miembros. Cercanos a Dios, conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Alabado sea el Dios de gracia, que nos declara enriquecidos con esta nueva circunstancia, con esta nueva condición, con este nuevo
posicionamiento. ¿Alguien puede decir amén?